un feto muerto, o cuando hay un obstáculo en la circulación placentaria con acodadura, torsión o nudos del cordón, ¿sí? Que los nudos del cordón generalmente son hallazgos también. Después tenemos, eso eran edemas. Ahora, la adherencia anormal de la placenta, que ahí podemos tener la placenta adherente, la placenta acreta, y la acreta se clasifica también en increta y percreta, ¿sí? La placenta adherente, tenemos que hay una exageración de las conexiones fisiológicas, ¿sí? De la placenta cuando se une al miometrio, pero no es o sea, no llega al miometrio, perdón, no llega al miometrio. La placenta acreta es la que llega al miometrio, ¿sí? Esta es como que está un poquito más unida, pero sin tocar el miometrio, ¿sí? Puede dar origen a hemorragias, y su alumbramiento manual es difícil, pero no es imposible. O sea, cuesta más sacarla, no va a ser un alumbramiento espontáneo, va a terminar siendo un alumbramiento manual y seguramente con un legrado puerperal posterior. ¿Estamos? Puede pasar esto en las caducas atróficas, ¿sí? Por ejemplo, en las pacientes que tienen muchos hijos, son úteros que están atróficos, gastados, ¿sí? Las placentas difusas, ¿sí? O en fenómenos degenerativos al final del embarazo, ya cuando la placenta está vieja, es insuficiente, puede volverse más adherente de lo normal. Ahora, la placenta acreta, cuando se forma el embrión, ¿sí? Y el huevito se trata de implantarse, ¿sí? Busca el lugar donde le dé más nutrición, ¿sí? Y generalmente no pasa de la decidua, que es lo que yo les digo recién. La placenta normal se aferra a la decidua sin llegar al miometrio, ¿sí? Ahora, si pasa la decidua, forma las adherencias anormales, formando la placenta acreta. La llegada de las vellosidades coriales al miometrio puede ser al poder invasor que tiene la placenta, o que se implanta en una decidua basal defectuosa o ausente, como por ejemplo en las cicatrices de la cesárea. ¿Sí? Si yo tengo, ay, perdón, pero quiero estornudar y no me sale. Ah, no salió. Fíjense, todas deben tener alguna cicatriz en la piel, ¿sí? Van a ver que la piel que se regenera en la cicatriz no es la misma piel que tienen al lado de la cicatriz, ¿sí? Es si tienen cicatrización normal, es una cicatriz, una piel fina, ¿sí? Y que no es elástica, porque por ahí hacen queloides, por eso le digo, si es queloide es una cicatrización patológica, ¿sí? Las que son las heridas, las cicatrices gorditas o rojo vinosas. Entonces, ¿qué pasa? Si el bebé al buscar nutrición va y se le ocurre implantarse en la cicatriz de las cesáreas anteriores que tiene la mamá, no va a tener decidua, ¿sí? Porque ese lugar es una cicatriz, entonces todo el tejido es fibrótico. ¿Está? Pero es más fácil de atravesar que el resto del útero. Entonces, busca y se implanta ahí. ¿Sí? Eso es lo que dice ahí. En el segmento inferior se refiere a la herida de la cicatriz, ¿sí? O en un cuerno. ¿Qué otras cicatrices puede tener el útero? ¿De qué otras cosas puede tener cicatrices el útero? ¿Tienen alguna idea? De un miometrio. No, de un miometrio. De un embarazo ectópico, profe. ¿Y si es ectópico, por qué va a tener la cicatriz en el útero? ¿Algún legrado? No. Sí, en las trampas tendría. Sí. ¿Alguien me dijo un legrado? Sí, profe, un legrado. Eso. Los legrados también pueden dejar cicatrices, ¿sí? Si nosotros legramos mucho, no sacamos solamente los restos ovulares, sino que sacamos parte de la caduca del útero, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado cuando hacemos los legrados. ¿Está? Otra cicatriz que puede tener el útero es si yo hago una... Sí, ya dije la cesárea. Otra cosa. Que no sea
que la paciente no haya tenido miomectomías, es decir, se sacó el mioma solito y se dejó el útero porque la paciente quería tener hijos. ¿Está? Si esa miomectomía, por ejemplo, el mioma atravesaba todas las porciones del útero y llegaba a la luz del útero, es decir, que yo tuve que ingresar a la cavidad uterina para sacar el miometrio, ahí se va a formar una cicatriz. Entonces es otro lugar donde se puede ir a implantar anormalmente el saco, ¿sí? Entonces, según la profundidad que alcanzan las vellosidades, puede ser la placenta ácreta, donde las vellosidades llegan al miometrio, pero no lo penetran. O sea, llegaron al miometrio y hasta ahí se quedan, ¿sí? La íncreta pasa al miometrio, ¿está? Se mete en todo el músculo. Y la pércreta ya sale del miometrio y pasa a la serosa uterina, ¿está? Es decir, que la placenta pércreta es aquella que se va a ir a implantar en la vejiga, en los intestinos, ¿está? Afuera ya del útero. ¿Estamos? Esa es la placenta pércreta, atraviesa todo, ¿sí? Y ahí tienen una implantación normal, tienen una ácreta, ven que está en el bordecito del miometrio, la íncreta ya infiltra el miometrio, ya se aferra, y la pércreta ya está afuera del útero, comió toda la pared del útero. ¿Ven? Entonces, esta es la que se va a ir a aferrar o a la vejiga, o al intestino, o a cualquier cosa que le dé comida. ¿Sí? Por eso les digo que la placenta es como una raíz, crece, 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 crece. Bueno, el diagnóstico, por ejemplo, del acretismo, podemos tener sospechas, ¿sí?, de que sea un acretismo placentario. Por ejemplo, una paciente que tiene 3 cesáreas anteriores, ay, perdón, pero están tirando cohetes, no sé qué se festeja. ¿Escuchan o no? Sí, profe, se escucha. ¡Por Dios! Sí, profe, yo pensé que estaba haciendo por oro alguien ahí en tu casa. No es por oro. Bueno, podemos tener sospecha de acretismo, le decía, clínicamente. ¿Por qué? Porque tengo una paciente que tiene muchas cesáreas o tengo una paciente que tiene muchos legrados, ¿sí? Y tengo una placenta previa. Entonces, ¿por qué voy a tener una placenta previa? Y bueno, porque a lo mejor el huevo fue y se implantó en la cicatriz y de ahí creció la placenta. Entonces, hay métodos ecográficos, ¿sí? Hay signos ecográficos que me pueden hacer sospechar de acretismo. Si yo tengo eso, le puedo llegar a hacer una resonancia nuclear magnética a la mamá para ver si verdaderamente es un acretismo o no, que lo mismo sigue siendo de sospecha la resonancia, pero el único que me va a dar el diagnóstico de certeza va a ser anatomía patológica. ¿Está? Es decir, que esa paciente que tiene un acretismo placentario termina en histerectomía sí o sí. ¿Está? Si es un acretismo total de la placenta, termina en histerectomía, porque no hay plano de clivaje para sacar la placenta y hacer alumbramiento manual. No existe. Es una sola cosa la placenta y la pared uterina. ¿Está? Ahora, por eso yo le puse ahí el tratamiento de elección, es la histerectomía, total o subtotal. ¿Sí? Esa paciente, obviamente, por ejemplo, placenta previa, probable acretismo, va a cesárea sí o sí. Tenga antecedente de parto, tenga antecedente de cesárea, tenga antecedente de lo que sea, va a cesárea, porque lo más seguro es que vaya a histerectomía. ¿Está? Algo les estaba por decir que no me acuerdo qué es. No es lo mismo tener un acretismo total de la placenta que tener un acretismo focal de un solo cotiledón. ¿Está? Es decir, que yo puedo alumbrar toda la placenta, pero queda un cotiledón. ¿Está? Entonces por ahí yo puedo raspar y tratar de sacarlo. Obviamente que si la paciente empieza con mucho sangrado, voy a tener que ir a quirófano, abrirle el útero y suturar ese lugar donde está sangrando. ¿Está? Pero la mayoría, ya les digo, van a histerectomía. ¿Saben lo que es histerectomía? Sacar el útero, ¿sí? Histerectomía total, cuando se saca cuerpo y cuello, se saca todo el útero. Y la histerectomía subtotal es cuando solamente se saca el cuerpo del útero y el cuello queda. ¿Está? ¿Entendieron eso? Pues yo les hablé como que sabía lo que una histerectomía. Sí, profe. Sí, Ok. profe. ¿Y para qué queda el cuello, por ejemplo, profe? ¿Qué función cumple ahí ya que no está el útero? ¿Qué función cumple el cuello? ¿Por qué lo Sí. dejo?
Porque Sí. generalmente las pacientes obstétricas son pacientes jóvenes. Y si yo hago una histerectomía total, acorto la vagina, ¿sí? Y para las relaciones sexuales, para la vida sexual de la paciente, es molesto. Ah, claro, o sea, se saca el cuello y ahí hay que suturar la vagina, digamos, se cierra. Claro, yo para sacar el cuello del útero tengo que sacar un pedacito de la vagina también. Y de lo que queda la vagina tengo que cerrar para que me quede la vagina cerrada. Entiendo. Entonces queda más corta. ¿Está? Bien. Otras enfermedades de la placenta es la infiltración calcárea, ¿sí? Es nada más y nada menos que los depósitos de calcio y magnesio en la cara materna de la placenta. Eso lo van a ver, ¿sí? Van a ver que son como monedas, le digo yo el otro día, no sé a quién le mostré, parecían monedas blancas que tenía la placenta, ¿sí? Pueden estar localizadas en un cotiledón o generalizadas y son duras, ¿sí? Esa parte de la placenta se vuelve dura porque está con calcio, es como un huesito, ¿está? Nada más son depósitos minerales de reserva, ¿estamos? Y se forman en la última etapa de los tejidos necrosados de las placentas maduras. Es decir, que si yo tengo los depósitos cálcicos en la placenta, significa que mi placenta es madura. Y si es madura, mi feto también va a ser maduro. Ahora, no es lo mismo tener una placenta madura a las 40 semanas que tener una placenta madura a las 30 semanas, ¿sí? Esa es una maduración placentaria precoz y es patológica. ¿Estamos? La infiltración calcárea es normal en embarazos de término. ¿Estamos? No antes. Otra cosa que puede tener la placenta son infartos, que pueden ser blancos o rojos, ¿sí? Los blancos están formados por nódulos de degeneración fibrinoide, o sea que es tejido fibroso, blancos amarillentos o grisáceos, duros, con vellosidades degeneradas, son benignos, no influyen en el desarrollo fetal ni en el alumbramiento y se producen por lesiones inflamatorias del endometrio. Ahora, los infartos rojos, como su nombre lo dice, son rojos o negros, son firmes, hacen saliencia hacia la cara materna de la placenta, se la llama placenta trufada, y se ven en pacientes hipertensas, por ejemplo. La placenta suele ser pequeña, aplastada, de espesor y peso reducidos. Presten atención cuando nace un feto con restricción del crecimiento intrauterino, un RCIU, ¿sí? ¿Por qué? Porque los bebés que tienen RCIU, generalmente la placentita son chiquititas, son viejas y son finitas. Así como el bebé es pequeño, la placenta también es pequeña. ¿Está? Otras patologías de la placenta son quistes placentarios. Yo jamás en mi vida los vi. Les soy sincera, esto nunca lo vi. Pero bueno, están descritos, ¿sí? Están los quistes subcoriales, que tienen mayor tamaño y contenido de líquido, y los intervellosos, que son más pequeños, de contenido gelatinoso, y bueno, no tienen manifestación clínica, así que están descritos nada más. No sé a quién se les ocurrió, ¿sí? Ahora sí, los tumores sí, no son tan frecuentes, pero sí se los ve y pueden ser muy peligrosos, ¿sí? Tenemos los hemangiomas, que el hemangioma, por ahí conocen a alguien con un hemangioma en la cara, los lunares frutilla, que le solemos decir que son los rojos, ¿sí? Es una proliferación de vasos, en este caso son los vasos embrionarios de la cara fetal de la placenta, y el tamaño puede ir desde un huevo de gallina hasta el tamaño de la cabeza del bebé. ¿Está? Imagínense que es una... No me sale esto. ¿Cómo se llama esto? Por Dios, estoy retrabada. Un ovillo de vasos, ¿sí? Imagínense si durante el trabajo de parto eso explota, te desangra, ¿sí? Lo otro que puede tener la placenta son los teratomas, ¿está? Los teratomas, ustedes saben que es un tumor de tipo epidermoide y que puede tener células bien diferenciadas, ¿está? Puede tener pelo, puede tener hueso, puede tener nervios, ¿sí? Son los tumores que tienen pelos, que es lo más raro, ¿sí? Pelos o muelas, pueden tener dientes, todos bien formados, ¿está? También puede pasar. ¿Estamos entonces con placenta? Profe, abro paréntesis.
nada que ver con el tema, pero, por ejemplo, a un RCU, ya que estuvo hablando de eso, ¿se le abre el partograma o no? En teoría, el partograma es para embarazo de término, peso Ujú, adecuado, encefálica de vértice. ujú. ¿Está? En- Nosotros le abrimos partograma a todos, ustedes ya saben eso. Sí, sí. Así que no se vayan a poner a discutir con el residente. No, no le abras, no, no le abras, porque nosotros, Ay, no. pues ya las veo peleando. Nosotros le abrimos a todos, ¿está? Igual, Ah, trabajo de parto cesárea anterior también le abren. sí, ah. Sí, Ya. eso es lo que ¿Estamos? yo le expliqué hoy, profe. Nosotros abrimos igual para guía. Sí, Exactamente, solamente Yo para le guía. coloqué igual. No para tomar conducta, pero sí para guía. ¿Está? sí, bueno, continuemos nomás. Esa es la diferencia. Bueno, anomalías en el líquido. Tenemos polidramnios, que es el aumento exagerado de la cantidad de líquido, ¿sí? Normalmente la cantidad oscila entre 300 y 1 litro, 900 mililitros, pero cuando el embarazo de término excede los 2 litros, ¿sí? O los 1000, los 2 litros o el litro a las 20 semanas, se habla de polidramnios. Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros no medimos la cantidad de líquido que hay. No podemos medirlo, no puedo agarrar una jarra, vaciar el contenido de líquido y volverlo a meter. ¿Estamos? Entonces, ¿quién nos mide o quién nos da el diagnóstico de polidramnios o de oligoamnios? Es el ecografista con el índice de Phelan. Las ¿Sí? ventanas. Exacto. El índice de Phelan es un índice que saca el ecografista por edad gestacional y para sacar ese número, ¿sí? Divide al abdomen de la mamá en 4 cuadrantes, ¿sí? Por una línea vertical y horizontal que pasa por el ombligo. Y ahí mide, en este cuadrante, ¿cuánto mide? Supónganse 3 centímetros. En el otro cuadrante, ¿cuánto mide el bolsillo máximo libre de partes fetales y de cordón? Es decir, que tiene que medir solamente líquido. ¿Está? Entonces, suma los 4 cuadrantes, se fija de qué edad gestacional está la paciente, cuánto le dio el índice y si cae en el percentilo 50, si cae más allá del 90 o si cae menos del P5, ¿está? Para dar poli o oligoamnios. Si da 22 centímetros o más, ese índice de Phelan en un embarazo de término es un polidramnios, ¿está? Pero siempre tiene que estar ajustado a la edad gestacional, ¿sí? No es lo mismo, como ustedes ven, un bebé de 20 semanas con 1 litro a un bebé de 20 semanas con 2 litros, ¿está? Factores fetales. ¿Cuál puede ser la causa del polidramnios? Por ejemplo, embarazos múltiples, las anencefalias, todas las patologías del sistema nervioso central dan polidramnios, la espina bífida, lesiones hipofisiarias, hipotalámicas, la atresia de esófago duodenal. ¿Por qué? Porque ustedes saben que durante el embarazo el bebé respira líquido y traga líquido. ¿Está? Entonces, si el bebé tiene ocluido el duodeno o el esófago, no puede tragar líquido. ¿Está? El hidrops fetal, que el hidrops fetal puede ser causa inmunológica o infecciosa. La inmunológica, una es la RH negativa, ¿está? La infecciosa, la sífilis congénita, ¿sí? Factores maternos, la diabetes es una de las más comunes, ¿sí? La diabetes gestacional. Bueno, ahí tienen más causas, ¿sí? Tenemos causas gastrointestinales, malformaciones gastrosquisis, onfalocele, alteraciones cromosómicas como el Down, ¿sí? La trisomía 13, la 21 y la 18. Del sistema nervioso central, la anencefalia, que esa es la fotito que tienen ahí. La hidrocefalia o el encefalocele. Respiratorias puede ser fístula traqueosofágica, quistes pulmonares, quilotórax. Y otras pueden ser tumores faciales, paladar hendido, teratomas o cardiopatías. Profe, ¿Eh? la del ¿cómo era que dijo? Ah, la que Anencefalia. ¿esa se culmina sí o sí el embarazo? No, depende de la mamá, de la pareja. Sí, porque tuvimos un caso, por ejemplo, se culminó el embarazo antes de término. Sí, pero Yo se pensé que culminó a era, las 35 semanas. sí, y yo pensé que era a todas, pero no. ¿Pueden Esa hacer? paciente tenía el diagnóstico, obviamente, desde las 20 semanas. Ella estuvo internada con nosotros.
y no quiso culminar en esa época cuando nosotros le dijimos, se le plantea porque son bebés que nacen con vida, pero no tienen mucha vida, o sea, viven horas. Entonces, cuando ya estaba de 20 semanas, le propusimos culminar el embarazo y ella no quiso, entonces se van y siguen con su embarazo. Cuando están listas, vuelven. Y ella volvió cuando estaba de 35 semanas y decidió que no quería seguir más con el embarazo. Entiendo, profe. ¿Está? Sí. Es más, yo le había planteado, pues yo le di el alta a ella a las 20 semanas y le dije que una de las opciones que tiene, ya que va a seguir con el embarazo, es que llegue a término y lo transforme en donante al bebé. Pero no quiso tampoco. Donar, por ejemplo, otros órganos del bebé. Donar los órganos, claro, los que sirvan. No, sí, ella dijo que no quería donar nada. Sí, porque se le planteó, ella se fue, dijo que capaz que lo iba a pensar, qué sé yo, y cuando vino, dijo que no, que quería culminar y que no quería donar nada. Pero bueno. ¿Y qué onda? ¿Y qué sale el feto y qué ¿Se lo entregan? se lo entregan a ellos o cómo dejan que muera o cómo el tema? Y sí, dejas que muera, eso es, pero queda en la neo en una incubadora con calor. Claro. Ah, Una muerte digna. Ah, qué mala, pero hubiera entregado los órganos así para que le sirva a otro bebé. Y claro, esa era la idea. O sea, es rarísimo tener órganos de bebés, es rarísimo, es muy difícil. Y hubiese estado bueno que los done, pero bueno, no quiso. Yo ya le digo, yo cuando le di el alta le hablé de la posibilidad, me dijo que lo iba a pensar, que bueno, que es una esperanza que les da a ellos de última. Pero cuando vinieron no querían saber nada de la donación y bueno, y no se lo hizo. Así que bueno. ¿Ya está? Pero tranquilamente hacen su trabajo, o sea, hacen su trabajo de parto, pero obviamente no lo hacen en cefálica de vértice porque no tienen calota. Estos son los bebés que generalmente nacen de cara. ¿Está? Bueno. Sintomatología y diagnóstico del polidramios. Ustedes saben que una de las maneras que tenemos de sospechar de polidramios al examen obstétrico, ¿cuál es? la altura uterina es mayor. Que la esperada para la edad gestacional. Ay, Hay una discordancia. Sí, hay una discordancia FUM, altura uterina en más, ¿sí? Que puede hacernos pensar en el polidramios. Lo otro que nos puede hacer pensar en el polidramios son las maniobras de Leopold, ¿sí? Es un feto, la panza está, si es un polidramio severo, van a ver que la piel está estirada, está lustrosa, está tensa, y el bebé rebota como si fuera un cubito de hielo de tanta agua que tiene, ¿sí? Por ahí los latidos cardiofetales son difíciles de auscultar o se auscultan muy tenue por la gran cantidad de líquido, ¿sí? Que evita que el bebé esté cerca de la pared. Entonces cuesta escucharle por ahí. Bueno, a ver qué dice acá. Lo otro es la tolerancia que tenga la mamá. No es lo mismo un polidramio que va creciendo de a poquito, ¿sí? Y la mamá se acostumbra a esa cantidad de líquido, a que bruscamente aumente y la mamá no tolera el decúbito, no puede acostarse porque no puede respirar, porque la panza le llega hasta acá e impide que el diafragma trabaje para que los pulmones le entre aire. ¿Está? Entonces, la paciente puede, aquella que creció con rapidez el polidramio, que aumentó el líquido de manera aguda, puede percibir menos los movimientos fetales, puede sentir dolor abdominal, dolor en los muslos porque se cansa, ¿sí? Siente esa pesadez, y puede referir disnea, que es la falta de aire, ¿sí? Y no puede estar acostada. A la inspección es un abdomen aumentado de tamaño, piel con grietas, que son las benditas estrías, eso, y edema suprapúbico. El útero es voluminoso, está sobredistendido, es fluctuante, ¿sí? Tiene mucho líquido, fluctúa, no tiene el tono del útero, ¿sí? Está perdido ese tono. El contenido uterino es difícil de palpar, pero hay sensación de peloteo, que es lo que yo le digo que parece un cubito de hielo, y de onda líquida. Por el tacto vaginal vamos a ver que el segmento inferior está muy ampliado. Los fondos de saco, a través de los fondos de saco podemos hacer el peloteo fetal, ¿sí? El cuello está largo, está formado y la auscultación de los latidos cardiofetales es débil,
Ante la sospecha del polidramnios, tenemos que pedir una ecografía obstétrica para confirmar el diagnóstico y ver si aparece alguna causa. Siempre hay que buscar una MALF, ¿sí? Si es gemelar, bueno, mejor todavía. Pero siempre busquen una malformación, ¿sí? Pídanle al ecografista, pónganle en el diagnóstico probable polidramnios, probable MALF, cosa que busque bien a ver si no hay alguna malformación fetal. Ahí tenemos. Profe, le hago una pregunta. El polidramnios, a ver, no sé cómo explicarme. Hubiera pensado primero antes de preguntarle. No. Dale, Ay, te ya. ayudo. ¿En cuántos días se puede dar, digamos, o sea, va bien el embarazo? Puede ser que a los 2 días ya tenga ya una más, digamos, de la altura uterina que se midió ya el día anterior, algo así es. Ah, ¿se aumenta? Eso, ¿cuántos? A ver, Ay, primero Dios. que vos no vas a ver a una paciente un día y al otro día la vas a volver a ver y te va a crecer 3 centímetros la panza. No, ya sé, ya, por eso. O sea, no se Bueno. explicó mi ejemplo. ¿Querés saber si crece la... ¿Hola? Sí, Sí, profe, le escucho. Ah, no, porque quedaron mudas y no sabía si se había cortado o no. No, porque le voy a callar a Es Piaste que yo porque le está hablo, ahí. profesora, y ella corta. Bueno, ahí está el polidramnios aguda, que inicia de forma brusca. Generalmente empieza en el segundo trimestre. No sé si tiene que ver algo con la pregunta esta que me están haciendo. Segundo trimestre, entre las 20 y 24 semanas, ¿sí? Tiene aumento rápido del líquido amniótico, provoca un cuadro compresivo, que es la disnea que le da la mamá, puede dar el dolor de los muslos, el edema suprapúbico, tiene mal pronóstico perinatal y es el que está asociado a las malformaciones uterinas, malformaciones fetales, ¿sí? Da un dolor exagerado, no permite estar acostada a la paciente, puede provocarle taquicardia, disnea, es difícil palpar el feto y hay aumento de la altura uterina. Las complicaciones, si se da en el segundo trimestre antes de las 20, ustedes saben que es un aborto o puede dar un parto pretérmino, ¿sí? Extremo, viable o no, dependiendo en qué semana sea. Y el polidramnios crónico es aquel que se da después de las 30 semanas, es más tolerable, ¿sí? Es más, se va dando de a poquito y generalmente es patología materna o placentaria el que lo da, ¿sí? Puede dar náuseas, puede dar vómitos, también puede dar disnea, edemas de miembros inferiores, varices, y la piel también va a estar tensa y brillante. Y las complicaciones, otra vez tenemos el parto pretérmino, porque yo les dije que si el útero está tan grande, es como que está de término y empiezan las contracciones, ¿sí? Bueno, acá tienen dentro el polidramnios agudo, que se da entre las 20, 24, 20, 26, es de mal pronóstico, ¿sí? El diagnóstico diferencial es con la mole hidratiforme. Ustedes saben que hay embarazos que por ahí no... La mole hidratiforme también tiene una discordancia FUM, altura uterina en más. Entonces, a lo mejor es una paciente que está en teoría embarazada de 12 semanas, pero tienen una altura uterina de 20 a 22 centímetros. Entonces, ustedes van a pensar que es un embarazo de 22 semanas y no una mola, por ejemplo, si es que no tienen una ecografía que les haga el diagnóstico o el diagnóstico de sospecha, ¿está? Entonces, por eso el diagnóstico diferencial es la mola. ¿Estamos? Otro diagnóstico diferencial es la retención de orina, es decir, el globo vesical, pero ustedes colocan una sonda vesical y ven que se evacúa la vejiga y desaparece, ¿estamos? Y atrás estaba el uterito normal, tranquilo. Puede ser un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. ¿Por qué? Porque cuando el desprendimiento se produce, aumenta la altura uterina un poco, ¿está? Está duro, no hay latidos cardiofetales, ¿está? Pero bueno, hay otras cosas para hacer. El desprendimiento puede tener sangrado que el polidramnio no lo va a tener. ¿Estamos? La evolución, tenemos que el útero se distiende hasta un tamaño muy grande, provoca trastornos respiratorios, cardiovasculares por compresión, dolor intenso, náuseas, vómitos. El parto se produce antes que el feto sea viable, que es lo que yo les dije hoy, un parto extremo no viable o un aborto. El pronóstico fetal siempre es reservado porque generalmente se acompaña de malformaciones graves.
y puede asociarse con un desprendimiento placentario. El tratamiento: durante el embarazo, la restricción hídrica, dieta hiposódica para evitar la retención de agua. Puede darse indometacina, que es un medicamento que solamente se puede dar antes de las 32 semanas de gestación. La indometacina lo que hace es disminuir el flujo renal del feto, ¿sí? Si al feto no le llega sangre al riñón para filtrar y hacer orina, no orina. Y ustedes saben que uno de los componentes de la formación del líquido amniótico es la orina fetal. ¿Está? Pero no se lo puede dar después de las 32 semanas porque cierra el ductus fetal. ¿Se acuerdan la circulación fetal? Que no era una circulación cerrada, sino que tenía un ductus. ¿Está? Ese ductus con la indometacina se cierra. Si se cierra, el feto se muere adentro de la panza. ¿Está? El ductus fetal se cierra una vez que nace el bebé. ¿Está? Bueno, lo que se puede hacer es ir disminuyendo la tensión abdominal por medio de la punción transabdominal y sacar 500 mililitros por hora para evitar el desprendimiento placentario. Si yo saco mucha cantidad de líquido de golpe, el útero se acostumbra al nuevo contenido. Si yo le saco mucho líquido de golpe, el útero hace fluc y que hace lo mismo que el alumbramiento, me va a desprender la placenta. ¿Está? Bueno. ¿Estamos con polidramnios? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Bueno, esperen, quiero ver cuánto falta. Ah, ya terminamos. Bien. Oligoamnios, por la hora, pues son menos 25 ya. Tenemos que el oligoamnios es la disminución de la cantidad de líquido amniótico, no excede los 300 mililitros y otra vez estamos con el tema de la cantidad. No lo podemos medir. El que nos da el diagnóstico probable de oligoamnios es el ecografista, ¿sí? Pero ustedes saben que tanto para cualquier cosa el ecografista es operador dependiente y depende de si ese día el ecografista tiene ganas de medirme bien las medidas o no, sale líquido normal o un oligoamnio, ¿sí? Ahora, tengo al examen obstétrico, también tengo de arma la altura uterina, ¿sí? Si yo tengo un embarazo de 40 semanas y mi altura uterina es un 30 centímetros, puede ser un oligoamnios o puede ser una restricción del crecimiento uterino o puede ser las dos cosas juntas. ¿Está? Lo otro que van a ver es que a la palpación abdominal, a las maniobras de Lopol, el feto se lo palpa muy bien porque no tiene líquido, es como que el útero está pegado, ¿sí? Al bebé, entonces es más fácil de palparlo. La mayoría de las veces es de causa idiopática, igual que el polidramnios, ¿sí? Es decir, no se sabe la causa, pero también está vinculado el oligoamnios al aparato renal fetal. Hoy les dije que yo le doy un remedio para evitar que orine el feto. Entonces, ¿dónde va a estar la patología renal cuando no haya líquido? Perdón, la patología fetal, ya se las dije. Va a estar en el riñón, ¿sí? Puede ser que no tenga riñones o puede tener riñones poliquísticos o puede tener alteración a nivel del árbol urinario, en los uréteres o en la uretra. ¿Está? Entonces la orina no sale. Puede estar asociado al RCU, la restricción del crecimiento intrauterino, porque forma una placenta que es vieja, que es insuficiente, entonces ya no genera tampoco líquido. ¿Qué me quedó? Embarazos postérminos también lo puede dar y anomalías congénitas. La altura uterina, como les dije, es menor que la esperada para la edad gestacional. Los fetos al nacer son de escaso desarrollo, la piel es dura, es seca, ¿sí? Está arrugadita. Puede presentar deformaciones en la columna o pie-bot, sobre todo cuando el oligoamnios es de mayor duración y va siendo de leve, moderado y llega severo, ¿sí? Depende a qué edad gestacional se da. Por ejemplo, si yo tengo un oligoamnios en pleno desarrollo de los pulmones, 20, 24 semanas, ese bebé no va a nacer con pulmones, va a tener pulmones hipoplásicos, ¿sí? O va a tener malformaciones en la posición, porque al no tener líquido no se puede mover y siempre está en la misma posición. Por eso las malformaciones del pie-bot, por ejemplo. ¿Está? La hipoplasia pulmonar es frecuente, por la compresión sobre el tórax dificulta la expansión y por ende el pulmón, por la ausencia de los movimientos respiratorios fetales, no se desarrolla.
Acá dice que los oligómenos se considera oligómenos cuando el percentil es menor de 2,5 para la edad gestacional, ¿sí? Otra vez el ecografista va a sacar el índice de Phelan y lo va a traspolar a una tabla que según la edad gestacional, si cae en el percentil menos de 2,5, es un oligómenos. Durante el trabajo de parto es frecuente la compresión del cordón, por lo que nos va a dar los DIP variables. ¿Puede llevar a sufrimiento fetal agudo? Por supuesto que sí. Los bebés que están en trabajo de parto con oligoamnios y RCIU no siempre van a cesárea, se puede hacer el parto, pero para eso se hace la PTC, que ya habrán escuchado las que hicieron guardia, que es la prueba de tolerancia a las contracciones, ¿sí? Que es el estudio que se hace, paciente en trabajo de parto con dinámica uterina efectiva para el trabajo de parto, se controlan las contracciones con la frecuencia cardíaca fetal basal, ¿sí? Entonces vemos si el bebé tolera las contracciones, si hace DIPS 1 o DIPS 2, ¿sí? O no los hace. Si la PTC es negativa, se sigue con el trabajo de parto, obviamente que lo mismo controlando, o si es positiva, es decir, que hace DIPS 2, va a cesárea. Dependiendo del bicho, va a ir a cesárea o se trata de sacar el parto, ¿sí? Está descrito que se puede evitar el tema del sufrimiento fetal agudo durante el trabajo de parto con la amnioinfusión para restituir volumen de líquido amniótico, para lo otro disminuir el síndrome de aspiración meconial. Pero jamás lo hicimos, ¿está? No se hace. Acá van las deformidades, fíjense en la fotito de la ecografía cómo la cara del bebé está incrustada en la placenta, no hay nada de líquido que lo separe, ¿está? Fíjense acá cómo tiene aplastado su cachetito, ¿estamos? Aparte que tiene una malformación este bebé, ¿sí? Y bueno, terminamos. Nos faltó cordón. ¿Están ahí o se durmieron? Sí, No, bueno, profe, estamos acá. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Pero no corte el audio, deja que ella escuche. Pero vos callate. Bueno, yo la otra vez estuve de guardia y una mamá se descompensa ahí por un hematoma que se le hizo, algo así en la vagina. ¿Y qué se...? Eso, sí, ¿y qué o sea, qué después pasó? No sé, porque empezaron a correr y me dijeron quédate acá. Se drena el hematoma, hay que llevar a la sala de parto. A veces ¿Y hay es que necesario drenar? anestesia, o si no, le cortás nomás el hematoma y se evacúa el hematoma y hay que hacer la sutura para evitar que siga sangrando. ¿Y por qué no te dejan entrar ahí? Eso nomás se hacía. Eso nomás, te quiero ver. Ah, porque yo vi, o sea, pusieron un espéculo y ahí vi, me dijeron, mira, esto es un hematoma. Y era todo así, medio Violáceo. exactamente, ese color. Y después la paciente se descompensa y se queda todo blanca. Y ahí empiezan a correr todo y me dijo, quédate acá. Eso es Y una ella, hemorragia posparto por un hematoma vaginal postparto. ah, ¿Saben lo que pasa? Que el hematoma nosotros lo vemos como un globito en la pared vaginal, ¿sí? Esta es la pared vaginal y se forma así un chichón. Es como un chichón de la frente, ¿está? Lo mismo, acumula sangre. El tema que no tiene para crecer para afuera, o sea que va a quedar el chichón acá, pero la sangre sigue para adentro, sigue disecando todos los planos musculares de la pelvis. Ese es el peligro del hematoma. no, ¿Está? o sea que estaba ahí sangrando, pero no se veía. Ah, Por eso el control de puerperio inmediato de las 2 horas de oro es importantísimo, porque una de las cosas que la paciente refiere es que le duele el hematoma vaginal o perineal, porque ustedes pueden tener el hematoma en las paredes vaginales o pueden tener el hematoma en los labios, ya sea en el labio mayor o en el menor o en el introito. Eso también se puede formar después del parto, ¿sí? Y duele, es un chichón de sangre que le está creciendo, crece y los tejidos se ponen a tensión y duele. ¿Está? Entonces, por eso es tan importante el control de las 2 horas del puerperio. ¿Está? Es más, la paciente se puede morir por un hematoma no diagnosticado porque se desangra. sí, eso es cierto. Se desangra y encima, como el organismo, o sea, yo si me corto, sangro,
pero mi organismo va a desencadenar la cascada de la coagulación para tratar de cohibir esa sangre. ¿Está? Como no va a poder cohibirlo, va a gastar todos los factores de coagulación y va a desarrollar una coagulopatía diseminada. No va a coagular nunca más. ¿Está? Por eso te dejaron afuera. Yo lo digo así muy fácil. Sí, entrá, cortá y suturá. Pero hay que encontrar el vaso que está dando y hay que ver hasta dónde se fue el hematoma. Pero ¿y por qué no nos dejan ver eso? ¿Cuál es el problema? No sé cuántos habrán habido en parto. 3. Y bueno. Pero cuando estaba teniendo, más o menos estaba todo ahí hasta el que limpia. Porque si no Bueno. vemos eso, es como que nunca, si estamos yendo en práctica, lógicamente tenemos que ver algo, no sé por qué no nos dejan. Les soy Digamos. sincera, eso no es práctica de ustedes tampoco, o sea. Bueno, pero Bueno, es pero algo si estamos lindo. ante esas situaciones, como no sé, es como para Sí, bueno. saber o ver, no está mal tampoco. Problema es la guardia, yo no me voy a meter con eso. Ahora Profe, yo sé lo que es una hemorragia, nomás te digo así, Eh, que está ahí como un explica. globito. ¿Y sí? profe, ¿vio cuando está por salir el bebé? Se forma como una varice, digamos, en los labios y en los 2 partos que yo tuve de la guardia ya vi ya y eso duele también o no? O sea, no, una venita gorda así, no sé, violácea, como no sé cómo explicarle, en los Lo que pasa labios. es que las vulvas, así como Sí. las piernas tienen varices, la vulva también tiene varices. Sí, pero esa se formó cuando estaba ahí saliendo la cabecita, nada más después ya desapareció. Y Es bueno, por la pero presión. a ver, la cabeza hace una compresión. Es lo mismo que vos te ates un hilo en el dedo y no le dejes pasar la circulación. Vas a ver que el dedo se pone negra. Sí. ¿Está? Es lo mismo. Impide la circulación la cabeza del bebé. Hace una congestión del periné. Por eso puede ser. ¿Está? Hay pacientes multípares que ustedes la van a ver en posición de parto y tiene todos los labios mayores así como viboritas y gordas las varices, que rogás que no, justo no pase el desgarro, si es que se desgarra, que no pase por la varice, porque ahí se arma. ¿Está? Ahí salimos Profe, malito. y otra cosa, ¿qué es lo que es, o dónde se puede averiguar lo que es el percentil 25, el 10, el 90? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? O sea, ¿cuál es el número que hay que tener en cuenta? Con la altura uterina y con el índice de masa. A ver, ustedes no van a sacar el percentil, eso lo saca el ecografista y se los informa en la ecografía. ¿Para qué querés saber ese número? Porque me pidieron. O sea, ¿qué es lo que significa el 25, el 90, el 10? No, Eso. capaz que ellos le pidieron el de índice de masa corporal, eso. Sí, me pidieron el índice de masa corporal, pero me dijo, ¿dónde lo ubicás? ¿En el 25, en el 90, en el 10? Y yo quedé... Y en el carnet perinatal atrás está la curva del BMI. ¿Qué con la edad gestacional? A ver. Ay, Dios, la profesora te quiere pegar un tiro. Sí. O sea, no me pueden estar preguntando BMI tercer año. No Pero pueden. yo no le estoy preguntando, yo sé sacar profesora, pero me preguntaron eso y quedé... Pero ¿y cómo no vas a saber responder que tenés la curva de peso para marcar la paciente? Si eso tenés en el carnet perinatal. No, usted no me está entendiendo, profesora. Yo marqué todo eso, pero me dijeron, ¿qué es lo que significa el P25, el P10, el P90? ¿De dónde sacas eso? Y yo quedé, no sé. Pero ¿y cómo? Yo le marqué el... Ay, ya me está mirando, me dice mal ya. No hubiera ¿Cómo no preguntado. te voy a mirar mal si acá te dice qué es lo que significa cada percentilo? Ajá, a ver. A ver, la cara. Te juro, boludo. Qué vergüenza. ¿Cómo que vergüenza? Nada. Fere, basta, ¿eh? Está bien. Mayor al percentil, mayor al... Depende de dónde caiga, te va a dar la obesidad, el sobrepeso normal o el bajo peso. Profe, una última cosa que le pregunto. ¿Qué significa idem? ¿Cómo? Idem. Idem. Sí. ¿Igual? No sé dónde lo leíste, ¿cómo qué lo leíste? No leí en ningún lado. Un doctor, no sé cómo se llama, que estaba allá de guardia, le dijo a Camila, cuando hizo tacto, idem,
Igual, Ah, sí, igual. igual, sí, igual. ¿Y por qué no me dijo eso, Camila? Yo le dije, ¿qué significa código entre nosotros, hey? ¡Qué bronca que me dio! Ay, eso es horrible que te pase. Pensé que era alguna Patología, no boludo. sé, sí, pero idem me sonaba como a igual o a también, no sé. Sí, No, igual, entonces, idem significa igual. Habrá sido que el tacto sigue igual. sí, eso es, el tacto seguía igual porque seguía en el mismo centímetro, pero ahora sé. Ese es tu código. Oye, ahora le voy a decir idem. Pero qué Bueno, pavada, chicas. yo me imaginé otra cosa, profesora. Igual no me tenía que decir. Bueno, pero así se dan de importante las otras, che. Eso nomás. Bueno, profe. Lo mismo, cuando digan cuidado el octavo, se callan. ¿Está? ¿Eso qué ¿Qué significa? es eso, profe? La paciente escucha. El octavo par es el auditivo. Cuando nosotros decimos cuidado el octavo, es porque alguien está escuchando que no debería estar escuchando. Entonces todos nos callamos hasta que se vaya esa persona. Igual que cuando estábamos en el parto también, tipo, hablaban de otras cosas, sí, pero se refería al parto, digamos, con palabras de ellos nomás. Y yo no sí, porque entendía. hablamos en clave. Sí, eso, y la otra doctora le decía, sí, tenés razón, sí, yo no entendía nada. Sí. Pues, profe, nos tiene que avisar eso, porque imagínese que nos digan algo y nosotras quedemos, sigamos hablando y no sabemos el código. Y bueno, le estoy diciendo, cuando escuchen, ojo el octavo o cuidado el octavo, cállense porque alguien está metiendo la pata o están hablando de más ustedes o no ustedes. Por ahí metemos la pata en los mismos médicos de planta, ¿está? Pasa, porque somos bocones, pasa. ¿Está? Entonces, por ahí uno está más despierto que el otro y le dice, cuidado el octavo, entonces todos nos callamos hasta saber qué pasa. ¿Está? Va. Bueno, Y te retan, profesora, por rascarle a una paciente. Me pasó. Porque dijo que ella no. No, profe, no, pero porque tenía un bicho ahí en la pierna y estaba toda abierta y me dice, ay, ¿me puedes rascar la pierna? Y yo veo el bicho. Y todos me dicen, ¿por qué le rascas? Y yo le digo, ahí está, hay un bicho. Le saqué y después me dijeron del horno, del café, no sé qué cosa, y yo quedé, Esa guardia fue horrible. What? No, bueno, chicuelas, espero que sigan bien. bueno, ¿Estamos? profe. Creo que la semana que viene nos vemos. Creo, porque no sé ya. Yo esta semana tenía con ustedes y no con las otras, tuve con las otras y no con ustedes, así que no sé ya.